¿Se ve bien ahí compartiendo la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Sí, sí se ve. Déjame hacerlo a ver si se puede ver ya como... Vamos a empezar. ¿Se ve bien ahí? ¿La presentación se ve? Sí, todo se ve, Sí, doctor. sí, sí se ve. Sí se ve, doctor. Bueno, aquí estamos dividiendo la parte de arrendamiento en dos secciones o en dos sesiones. La primera, no vamos a hablar del arrendamiento como tal, sino los derechos de las personas arrendadoras y arrendatarias, partiendo que como profesionales inmobiliarios de alguna manera estamos viendo y hay que velar por los intereses de ambos. Ese es el enfoque de esta presentación y trae bastante texto. Esto lógicamente se los vamos a mandar porque considero que es valioso toda la información que traemos ahí porque les va a servir de guía para su trabajo cotidiano. La clase o sea, la sesión de hoy y la próxima sesión serían de las dos más valiosas. El día de hoy vamos a ver específicamente los derechos de los arrendadores y los arrendatarios, y en la siguiente sesión veríamos ya lo que es el contrato de arrendamiento y sus garantías. ¿Cómo se garantiza un contrato de arrendamiento? Que ahorita no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver en esta presentación el detalle de aspectos legales, económicos y prácticos de los contratos de arrendamiento, y vamos a analizar desde su parte constitucional hasta la parte práctica de cómo se manejan los contratos de arrendamiento. Como en otras sesiones, me interrumpen si no, si tienen alguna duda. Entonces, iniciamos. Aquí están los fundamentos constitucionales del derecho a la vivienda, de donde emana lo que es el contrato de arrendamiento. El cuarto constitucional habla de un derecho a la vivienda digna y decorosa para todos los mexicanos. ¿Sabían que de ese cuarto constitucional salió lo que es el Infonavit? ¿Alguien sabía eso? No. No, tampoco yo. No. Inicio, cuando se establece, cuando se promulga la Constitución de 1917, México es el país que está a la vanguardia mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel mundial es la Constitución que reconoce más los derechos de las personas, y entre estos habla del derecho a la vivienda, y establecía que, por ejemplo, las empresas con cierto número de trabajadores estaban obligadas a otorgar vivienda a ellos, visualizando un México fragmentado, donde si están, por ejemplo, en una mina en Sonora o en un plantío en Yucatán, y los trabajadores tienen que emigrar hacia esas zonas para trabajar, e incluso podrían llevarse a sus familias, obligaban a las empresas a dar vivienda a sus trabajadores. Como esa obligación ya estaba y las empresas no veían práctico el tener que darles ellas vivienda, empezaron a negociar, hicieron ahí una salida donde crean una economía tripartita y distribuyen en tres partes esta obligación del cuarto constitucional y crean el Infonavit, donde dicen el trabajador debe aportar la tercera parte de este beneficio de vivienda. El patrón tiene que aportar otra tercera parte y el Estado otra tercera parte. De ese fondo de ahorro que se vaya creando, de esa bolsa de dinero que se vaya creando, vamos a construir vivienda para los trabajadores. Y esta vivienda se va a otorgar en forma ordenada, de acuerdo a la antigüedad del trabajador, de acuerdo a un ahorro que vaya haciendo. Si el trabajador va ahorrando más, pues tiene derecho a una mayor cantidad de vivienda o mejor derecho sobre otros a la vivienda. Era una especie de autofinanciamiento donde los trabajadores tenían que ahorrar dinero, pero solamente una tercera parte, porque la otra parte la da el patrón y la otra parte la da el Estado. Pero fue una forma
en que la obligatoriedad de los patrones de dar vivienda la trasladan a una figura que se llama Infonavit y en el caso de los trabajadores del Estado a una figura que se llama Fobiste. Pero eso vamos a verlo en esta presentación, se está moviendo porque ese fondo de vivienda que es de los trabajadores, bueno, que una tercera parte es de los trabajadores, pero al aportar el patrón y al aportar el gobierno, todo es para los trabajadores, es su fondo de vivienda y se los están quitando. Vamos a ver aquí más adelante cómo está esto, pero vamos a ver de dónde. De ahí salió del cuarto constitucional la obligatoriedad de vivienda por parte de los patrones a sus trabajadores, de ahí nace el Infonavit, pero ya nada más quedó como un derecho a la vivienda, es lo mismo que el derecho a la salud, pero como son derechos sociales, son derechos humanos, pero de corte social, económico y social, son DESC. El Estado o a nivel internacional se manejan como derechos humanos programáticos. O sea, sí tienes el derecho a la vivienda, pero te lo voy a ir dando en forma programática dependiendo de los recursos que vaya teniendo yo como Estado. Entonces el derecho lo tienes, pero su ejercicio, en el caso del Estado, es programático. Lo voy a ir dando poco a poco. Entonces ya de una obligación del Estado y de los patrones ahora va a una obligación estatal que el Estado solamente va a hacer políticas que faciliten el acceso a la vivienda. Ya no el Estado tiene que dar la vivienda, sino debe ser un rector con políticas para que permitan el acceso. Y en el arrendamiento, en lo que habla de este derecho a la vivienda, el arrendamiento es una salida porque es una alternativa legal para que las personas tengan vivienda, pero no la propiedad de la misma, sino el derecho al uso de la vivienda. Entonces, esto ya va a respaldar el cuarto constitucional y va a facilitar que las personas puedan tener un lugar donde vivir. Y ya de la vivienda digna, pues es algo que va a cambiar dependiendo de las necesidades de cada quien. No es lo mismo una persona que viva, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Valle de Chalco, en Iztapalapa, en Ecatepec, o en la ciudad de Tuxtla, por ejemplo, en las zonas más alejadas, como la colonia, creo que es Juan Sabines o algo por ahí, por el estilo. No es lo mismo las personas que viven ahí, que ganan salario mínimo, que no tienen muchos ingresos. Entonces, la vivienda digna para ellos pudiese ser que sea una casa, un departamento, que tenga mínimo 2 habitaciones, o sea, 2 recámaras, un baño completo, una cocina, un lugar pequeño para tener una sala y comedor y un patio para tal vez para que jueguen los niños. Para ellos podría ser una vivienda digna y que tenga suficiente altura para que no sufran de las inclemencias del calor. Eso para una persona de escasos recursos podría ser una vivienda digna, pero para una persona que vive en el campestre o que vive en las lomas de Chapultepec o que vive en el Pedregal de San Ángel, en Jardines de la Montaña o en las zonas más lujosas, pues una vivienda digna para ese tipo de población es diferente. Te van a pedir que tenga alberca, que tenga muchas cosas adicionales. Entonces, de aquí viene la cuestión de arrendamiento directamente de la Constitución, del cuarto constitucional, donde habla de una vivienda para todos los mexicanos. Y entramos a la parte de arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Su definición legal nos los da el artículo 2398 del Código Civil Federal y sus correlativos de cada entidad, de cada estado de la República, donde dice que es un contrato por el cual una parte concede el uso o goce temporal de una cosa y la otra tiene que pagar un precio cierto por ese uso o goce. Uso o goce. Entonces yo te doy un inmueble para que lo habites y tú me tienes que pagar una cantidad por darte derecho al uso de esa vivienda. O sea, estamos transmitiendo la posesión temporal del inmueble, no la propiedad.
Es un contrato bilateral. Sus características esenciales es que es un contrato bilateral que habla de una reciprocidad. Y yo te doy la posición y tú me pagas por la posesión que te estoy dando. Y habla una temporalidad. Tiene que ser por un tiempo establecido. No puede ser, si hay contratos indefinidos o incluso que la falta del contrato o vicios, o más que vicios, errores en el contrato que no establecen un plazo definido, esa temporalidad se convierte en algo que puede ser por un plazo indefinido. Los derechos están limitados, no confiere propiedad, sino únicamente su uso. Aquí hay muchas dudas porque dicen, es que si yo tengo una persona que ya tiene 15 años viviendo en una casa, a lo mejor se siente dueño y se va a querer quedar con ella. No hay ninguna forma que esa persona se quede con ella, incluso en caso de que fallezca la persona que se la rentó, siempre y cuando esté celebrado un contrato de arrendamiento. Si no hay un contrato de arrendamiento, la persona que habita el inmueble puede argumentar que esa casa él la compró, que celebró un contrato verbal y que pagó por esa casa. Y entonces demandar la prescripción. En 5 años, si se considera que es una prescripción de buena fe, donde el poseedor del inmueble demuestra con testimoniales, demuestra con recibos de pago de predio, repago de luz, de agua, que ha estado a título de propietario en forma continua e ininterrumpida, o sea, que se ostente como propietario, aunque sea arrendatario, pero si no hay un contrato y la persona, los vecinos, les dice que él es el nuevo dueño y los vecinos testifican de que él es el dueño porque tiene ahí viviendo 5 o 10 años, con eso y a falta de un contrato de arrendamiento, el dueño de un inmueble puede perder su propiedad. Doctor, una pregunta. Sí, Por ahí escuché que, bueno, no es necesario que el contrato sea vigente, con que tenga uno viejito, ya le serviría, ¿es correcto? lo que pasa es, es lo mismo. Porque tenías un contrato viejito de hace 5 años, de hace 10 años, pero ya se terminó? Alguien que se pase de listo te podría decir que entró, que fue un contrato de arrendamiento con opción a compra y que se venció y luego ya lo compró. Ah, ok, entonces sí es conveniente renovar siempre los contratos. Siempre deben estar vigentes para evitar problemas del riesgo incluso de perder la propiedad. Ok, gracias. Entonces ahí incluso lo tengo remarcado en verde. Se trata de una relación temporal donde no se transfiere la propiedad del bien, sino solamente su uso o goce por un tiempo indeterminado. Estamos hablando que es un contrato bilateral que tiene obligaciones recíprocas. El dueño del inmueble permite el uso del bien siempre y cuando el arrendatario le pague una renta. Vamos avanzando y me van comentando. Entonces aquí está desglosado en Doctor, sí, una pregunta. Por ejemplo, entiendo que si yo decido vender la propiedad, al inquilino le toca el derecho de tanto, pero en un dado caso que no lleguemos a una negociación, pero si él ya después ya no se quiere salir, entiendo que pues bueno, hay una demanda y bueno, digo, es que nos ha pasado y sinceramente pues se gasta muchísimo y se va uno a juicio y bueno, es un relajo. sí, aquí lo vamos a ver más adelante. Ahí viene la parte específica de lo que es el derecho del tanto. Incluso lo vamos a ver en varias fases. Esta presentación tiene 90 y tantas diapositivas y la dejamos así porque trae información que es valiosa para ustedes. Se las vamos a compartir. Ok. Entonces, es una forma de que ustedes, lo ideal es que ustedes la pudieran imprimir, lógicamente en blanco y negro, y que ustedes la tengan
como una especie de manual de arrendamiento, porque habla de derechos y obligaciones de ambas partes, del arrendador y del arrendatario. Aquí para nada mencionamos al profesional inmobiliario. Entonces nos sirve un poquito de ese manual que les estoy comentando para que les sirva de guía. Y si vamos a ver la parte de derecho del tanto, aparece en 2 o 3 diapositivas, incluso diferentes, de acuerdo al contexto donde está. Está diseñado esta sesión para hacerla en dos sesiones de 2 horas, pero vamos a tratar de agotarlo. Pero no quiere decir que vayamos corriendo. Si no lo agotamos, como va a haber una continuidad, lo vemos para la siguiente sesión. ¿Sí? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Entonces entramos a la naturaleza jurídica. En primer lugar, es consensual. Hay un consenso de dos partes, es un acuerdo de voluntades entre las partes. Pueden ser más de dos partes, ¿por qué? Porque si entra un fiador. ¿Sí? Recuerden que este es un contrato, son contratos civiles, vamos a ver más adelante. Aunque se trate de inmuebles comerciales, el contrato está regido por la legislación en materia civil. ¿Sí? Entonces es consensual, se tiene que ser aceptado por dos partes por lo mismo. Es oneroso, implica un precio cierto como contraprestación por el uso del bien. Es conmutativo. Esto quiere decir que las prestaciones entre las partes son ciertas y determinadas desde su celebración. Debe ser muy claro, debe ser bilateral, genera obligaciones y derechos para ambas partes que contratan. Por eso estamos hablando aquí que ustedes como intermediarios tienen que ver las dos partes. No nada más se carguen sobre el arrendador, sobre el arrendatario. Vayan viendo las dos. Esta es la presentación, es una presentación equilibrada. No nos vamos nada más sobre el arrendador. En la siguiente sesión sí, porque vamos a ver la forma de proteger al inversionista, al dueño del inmueble, para proteger su propiedad ya en el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Y se habla de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que los efectos de este tipo de contratos se prolongan a través del tiempo de forma continua. ¿Por qué? Porque incluso se puede pactar en los contratos que estos se renueven automáticamente. Eso es lo que se llama tracto sucesivo. Hay personas que duran en una misma propiedad varios años. Entonces tienen varios contratos dependiendo de cada año, o incluso celebran, y a mí me gusta, por ejemplo, celebrar contratos a 5 a 10 años y le pongo una cláusula de actualización en base a la inflación o unos puntos arriba de la inflación, que vamos a verlo aquí más adelante cómo se maneja. Entonces, son contratos que tienen una normatividad específica diferente a otras figuras contractuales. Y se perfecciona por el simple acuerdo de las voluntades, aunque no se haya celebrado por escrito. El que no esté por escrito no significa que no existe el contrato de arrendamiento. Seguimos. Temporalidad y limitaciones del arrendamiento. El arrendamiento es de máximo 10 años para inmuebles dedicados a la habitación y de 20 años máximo para inmuebles comerciales e industriales. Tengan cuidado cuando celebren contratos, por ejemplo, con transnacionales o con empresas muy grandes, por ejemplo, Walmart. Walmart u otras empresas de ese mismo nivel, lo que hacen, te ponen 20 años máximo, pero dentro del mismo contrato de arrendamiento, te ponen un plazo forzoso para el arrendatario de 0. O sea, la obligación es del arrendador. El arrendador son 20 años máximo y voluntario para el arrendatario. Entonces el arrendatario se puede ir en cualquier tiempo, pero el arrendador no. Y dentro del mismo contrato te meten una cláusula de contrato preparatorio. Entonces ahí mismo celebran un contrato preparatorio para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento por 20 años dentro de 20 años. Técnicamente están dándole la vuelta a la ley para tener un contrato por 40 años. ¿Qué opinan? ¿Sí han visto ese tipo de contratos?
Yo sí, yo lo vi con 3B y efectivamente ponen esas cláusulas, bastante leoninos para mi gusto. Y además te ponen que los incrementos van a ser en base a la inflación con un tope máximo. Esto quiere decir que si la inflación supera los 10 puntos, no puede, o los 5 puntos en un año, tú no puedes aumentar más que ese porcentaje. Sí, yo lo he visto mucho también. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahorita está circulando, de acuerdo al Fondo Monetario Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, está circulando un análisis donde dice que México entra en recesión este año. Al entrar en recesión México, las tasas de interés se pueden ir para arriba, como le pasa a Argentina. Entonces podemos en una recesión llegar a una tasa del 10, 15 o 20%. Y si nos vamos a la época del 94, por el 94 o 95, podemos irnos a una inflación que llegó a ser del 150%. Imagínense una inflación brutal de esa cantidad y tranquilamente Walmart y todas esas empresas de las 3B, ellos no tienen ningún problema. Máximo les podemos aumentar el 10% y todo lo demás va en perjuicio del arrendador. Entonces, como dice Laura, son cláusulas totalmente, son contratos totalmente leoninos. ¿Por qué? Porque además le ponen ahí que al finalizar el contrato tienes dos opciones: o les pagas la construcción o les meten algún tipo de indemnización. O sea, ellos se pueden llevar todo lo que construyeron. Y si quieres que te lo dejen, te lo cobran, pero a valor presente en el momento. O sea, sí son contratos muy abusivos y no les importa estos máximos que hay aquí, porque meten el contrato de una cláusula de promesa de arrendamiento, que al terminar ese contrato de arrendamiento a los 20 años, te obligas, prometes celebrar un nuevo contrato por otros 20 años. Entonces, estos límites específicos que tiene la legislación mexicana, estas empresas le dan la vuelta. Como dirían para ahí, para eso son los abogados, ver cómo darle vueltas a la ley y salirnos con lo que nos pidan. Entonces, aquí viene la explicación del Doctor, arrendamiento de bienes. Sí, adelante, ¿quién? soy Rosario, doctor, buena tarde, buena noche. Buenas noches. Yo he tenido como mucho cuidado, mucho recelo, mucho miedo a entrar con este tipo de empresas. Yo tenía un local, tenía porque ya está rentado en Quinta Norte y me lo buscó Coppel. Pero Sí, desde el momento en que yo mostré documentación, porque se las mostré, la empezamos a revisar y me enviaron ellos los formatos que nosotros teníamos que llenar, honestamente a mí me dio como el miedo y dije, no, mejor me busco otro inquilino, porque ellos estaban pensando que mi empresa, perdón, que el dueño iba a poner precio y que ellos iban a establecer el tiempo que querían rentar. No querían que le metiéramos mano a su contrato. Por supuesto, no lo leí ni lo revisé porque no llegamos a ese acuerdo, pero de entrada pedían que nosotros pagáramos la documentación completa de la propiedad y que además nosotros estableciéramos el precio que íbamos a rentarlo, pero que ellos a su vez iban a establecer la respuesta por decirlo así, con el beneficio que ellos tenían porque iban a rentar durante 10 años mínimo. Mi pregunta importante es, cuando llegan un tipo de empresas a tus manos, a mis manos, ¿lo ideal es consultar con ustedes para que hagamos un buen contrato? Más que buen contrato, hay que negociar con ellos, negociar las condiciones del contrato. Ya hemos comentado en otras sesiones que entramos nosotros a negociar con las transnacionales y les hacemos ver cláusula por cláusula por qué no la aceptamos y le damos salida.
Entonces aquí cuando ellos ponen ahí, normalmente ellos manejan que todo va a ser de acuerdo a la inflación con un tope máximo. Nosotros le ponemos a la inversa, va a ser de acuerdo a la inflación, pero 2 o 3 puntos arriba de la inflación. O sea, sí, pero hay forma de negociar con ellos. También tengan cuidado, por ejemplo, específicamente Walmart y otras, les das la autorización de que estén metiéndose a tu contabilidad para ver que tú no seas corrupto, que no hagas cosas ilícitas, entonces tienes que entregarle tu contabilidad a ellos, le das acceso a todo. Entonces es una invasión también a la privacidad del arrendador. Entonces todo eso se tiene que ver. ¿Sí? Entonces aquí vemos la parte de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. En inmuebles se maneja normalmente, tradicionalmente como arrendamiento, pero en muebles, por ejemplo, vehículos, se maneja como alquiler de carpas, alquiler de templetes, alquiler de carros, pero en forma genérica, bueno, ya la legislación lo maneja como arrendamiento en ambos casos. Vamos un poquito más adelante. Aquí viene lo mismo, la terminología de arrendamiento contra alquiler. Entonces, aquí normalmente alquileres para bienes muebles y arrendamiento para inmuebles, pero el Código Civil actual habla de arrendamiento en ambos casos. Inclusive vamos a ver aquí más adelante la parte de arrendamiento financiero que se utiliza mucho en vehículos. Entonces, su terminología legal es de arrendamiento, aunque sea de vehículos o de inmuebles, o sea, de bienes muebles e inmuebles. Ahora, ¿cuál es la función económica del arrendamiento? Permite el acceso a la vivienda a las gentes, permite habitar inmuebles sin asumir los gastos que significa comprar una propiedad ya construida o comprar un terreno y construirlo. En el caso de comerciales, igual puedo establecer mi negocio sin tener que comprar o construir el inmueble. Y en caso de bienes muebles, bienes productivos, me permite tener acceso a maquinaria o equipos, incluyendo autos, sin que tenga que comprar, nada más lo rento, y además en el caso de vehículos, por ejemplo, puedo deducir al 100% la renta que pague por ellos. Entonces se optimiza los recursos de las personas, estos sistemas de arrendamiento. Si tienen dudas, me interrumpen. Aquí viene la parte de la función jurídica, ya vimos la parte económica, vemos la parte jurídica, y habla de un marco legal, una estructuración de derechos. Debe ser un marco claro para regular la relación entre el arrendador y arrendatario, definiendo los derechos y obligaciones de cada parte. O sea, cada parte debemos cuidar los derechos de ambos, no inclinarnos nada más en contra de uno. Debemos de ver que esa parte sea equitativa. Transmisión temporal regula la cesión de uso de bienes por tiempo determinado sin transferir la propiedad, manteniendo el equilibrio entre las partes, y hay mecanismos de cumplimiento, hay penalidades, hay pactos comisorios. Un pacto comisorio es cuando establezco ahí la forma de terminar el contrato de arrendamiento. Puedo pactar que a la falta de una renta, en ese momento mi contrato se da por terminado y exijo la desocupación. Vamos a verlo más adelante. O sea, aunque el Código Civil me dice que puede tardarse 3 meses sin pagarme, puedo pactar en el contrato que si al mes no paga puntual, lo puedo desocupar, lo puedo lanzar. Entonces vamos en las características del contrato de arrendamiento. Eso que les comento vamos a ver incluso con jurisprudencia más adelante. Entonces, regresamos aquí, debe ser consensual, o sea, haber un consenso donde se pongan de acuerdo las partes. Debe ser bilateral, o sea, que hay dos partes, el arrendador y el arrendatario, y debe ser oneroso. Si no se cobra nada, no es contrato de arrendamiento, y debe tener formalidad. Debe haber un documento escrito donde pacte las condiciones de ese arrendamiento. Vamos más adelante, ustedes ya ven todas las letras pequeñitas ahí. Aquí yo les hablaba de la parte del tracto sucesivo.
Estamos hablando de obligaciones prolongadas. Que este tracto sucesivo es que las obligaciones y los derechos se van transcurriendo durante cierto tiempo, se van extendiendo porque se pueden renovar los contratos de arrendamiento celebrando nuevos, se van prorrogando. Que debe ser una formalidad escrita, es una exigencia legal, incluso la ley dice que a falta de contrato de arrendamiento, la falta del contrato es imputable al arrendador. O sea, es beneficio para el arrendatario. A mí me han consultado este arrendatario y dice, oye, es que no me dio no firmamos contrato de arrendamiento. Le digo, pues debes de estar feliz porque tú puedes decir incluso que compraste la propiedad, que le diste un anticipo en efectivo y que la casa es tuya. Él no puede demostrar que te la rentó. Esa es la peligrosidad. Y todavía más allá. Dices que en lugar de contrato de arrendamiento me dio pagarés, pues con mayor razón. Tú le diste un anticipo por la casa y el resto, lo que te faltaba por pagarlas, le firmaste pagarés. Entonces, cuando te quiera cobrar un pagarés, se los consignas y le dices que te firme la escritura. Le manda el otorgamiento y firma de escritura en virtud de un contrato de compraventa celebrado en forma verbal y que los pagarés que firmaste era de lo que le quedaste a deber del inmueble. Entonces, que estás dispuesto a pagárselos, pero que te firme la escritura. ¿Cómo se defiende el arrendador si no tiene contrato de arrendamiento? Esa es la peligrosidad incluso de los mismos pagarés si no están bien soportados en los contratos de arrendamiento. Esta parte de los pagarés lo vamos a ver en la siguiente sesión, en lo que son las garantías para arrendamiento, en las garantías en el arrendamiento y sus garantías. ¿Por qué? Porque el pagaré no, aunque hablan de la autonomía, se los adelanto un poquito, aunque habla de una autonomía de la voluntad y que el documento es ejecutivo mercantil y que son autónomos, hay una cosa que se llama nexo causal. O sea, ¿cuál fue la razón de firmar el pagaré? Entonces, en el momento de que me defiendo de una demanda de un pagaré, yo puedo argumentar o puedo exigir a través de una confesional que la otra parte diga por qué le firmé los pagarés. O sea, al meter yo una demanda mercantil que se va en secreto, va a llegar un momento de que el juez va a preguntar cuál fue el origen del pagaré. Entonces, desde la defensa yo le voy a agregar la parte de nexo causal. Momento ese pagaré se celebró, se firmó para garantizar un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento que por separado el arrendador me está demandando el pago de rentas y la desocupación. Entonces está intentando hacer un doble cobro y doy vista al Ministerio Público porque se está intentando hacer un fraude, un doble cobro, un doble pago por dos vías, una civil y otra mercantil. Y meto al meter el nexo causal, echo abajo los pagarés. Entonces hay mucha forma de ir en contra de esos pagarés que lo veríamos en la siguiente sesión. Entramos a lo que es el arrendamiento mercantil y habla de un arrendamiento mercantil cuando se trata de bienes muebles destinados al comercio, que es una maquinaria, puedo rentar una retroexcavadora para hacer una carretera, entonces es un arrendamiento mercantil, o puedo rentar un vehículo para mi uso personal, para el uso de mi empresa, y es un arrendamiento mercantil. Entonces, este arrendamiento mercantil habla de cuando se especifica el estado, el destino del bien. O sea, yo rento la maquinaria para un fin mercantil. O sea, la rento para dar servicios a un municipio, para transporte de mercancías, de paquetería. Entonces, su uso es mercantil, entra en el arrendamiento mercantil. Pero cuando hay un arrendamiento mercantil, pero se habla de inmuebles
Por ejemplo, un local comercial para poner una farmacia o para poner cualquier negocio, estamos hablando que es una operación o una transacción que tiene fines mercantiles, pero su contrato está regulado por Código Civil. Entonces, aunque sea para fines mercantiles, el contrato es civil. No sé si queda claro esa parte. Aquí estamos regulados por el Código Civil cuando hablamos de arrendamiento de inmuebles, aunque sean con fines comerciales. Aquí habla de arrendamiento administrativo, donde hay una entidad pública, una dependencia gubernamental. Estamos hablando que son bienes del dominio estatal, por ejemplo, un inmueble o algo que tenga alguna dependencia del gobierno, es un arrendamiento de tipo administrativo, que son muy poco comunes o pocas veces nos toca a nosotros como inmobiliarios. Y entonces, esto es lo que les comentaba, el arrendamiento financiero, el leasing. Aquí hay una contratación, un acuerdo inicial entre arrendador financiero y arrendatario, el uso del bien, hay un periodo que se establece y un pago de unas cantidades periódicas durante cierto tiempo. Al final del arrendamiento, al terminar el plazo de arrendamiento, tengo la opción de comprar el bien. O sea, rento un vehículo, arriendo un vehículo, en fin, en el arrendamiento financiero, pago, digamos, 10,000 pesos mensuales de arrendamiento durante 4 años, deduzco la renta de ese que estoy pagando cada mes, y al vencer los 4 años tengo dos opciones. Devuelvo ese vehículo o le digo que me lo quedo y nada más pago un diferencial y el vehículo ya es mío y vuelvo a rentar otro. Ese vehículo, como ya es mío, lo puedo vender a otras personas. Esa es la parte de arrendamiento financiero, que no vamos a tocar porque no corresponde a esto, nada más lo mencionamos. El arrendamiento civil es un arrendamiento, todo lo que es para inmuebles. También habla de arrendamiento de muebles, como son mobiliario, electrodomésticos. Ustedes, por ejemplo, si van a rentar, no sé, se pueden rentar incluso hasta licuadoras, lavadoras, refrigeradores. Y el otro es el arrendamiento comercial simple. Aquí viene la comparación con la compraventa. El arrendamiento nada más transmite solo el uso o goce temporal, el otro transmite la propiedad. El arrendamiento es una duración limitada, el otro es definitivo y permanente. El arrendamiento trae pagos periódicos, rentas, y el otro es un pago único o en parcialidades, porque puedo comprar un inmueble a plazos en abonos. Incluso hay desarrolladores que ofrecen crédito directo, donde te dice, te vendo mi terreno ya urbanizado con un crédito directo, me pagas tanto de enganche y el resto a cierto tiempo. El bien, en el caso de arrendamiento, ya terminó el plazo, tengo que regresar el bien. En el otro ya es mío. Entonces, en el arrendamiento no hay transferencia de propiedad, y en la otra, en la compraventa, sí se transmite el dominio. Y aquí hay una comparación con el comodato. En el comodato, en el arrendamiento hay un pago. En el comodato no hay un pago, es un préstamo. La temporalidad en el arrendamiento incluso normalmente es más larga que lo que está en más clarito es lo que es el comodato. Lo que es verde más oscuro es el arrendamiento. Y aquí también en formalidad el arrendamiento debe tener mayor fuerza formal, y las restricciones de uso. Hay más restricciones en el comodato. Aquí viene la parte de usufructo. La naturaleza jurídica del usufructo es el arrendamiento es un derecho personal, y en el usufructo es un derecho real, que incluso se inscribe en el registro público de la propiedad. La duración del arrendamiento es temporal con límites legales. El usufructo puede ser vitalicio y es muy común que los papás le cedan, le donen. ¿Perdón? Es común que los papás le Perdón, perdón. donen. Sí, dime. No, perdón, doctor, es que no me había dado cuenta que tenía abierto mi micrófono y le grité a Está mis bien. hijos. Sí, adelante.
Entonces, la duración del arrendamiento es temporal con límites establecidos en el contrato y por la ley, y en el usufructo normalmente es vitalicio, lo utilizan los papás cuando le donan a sus hijos, le donan en vida, los heredan en vida, digamos, le donan los inmuebles, pero se reservan el usufructo vitalicio. Entonces ellos siguen teniendo el uso, goce y disfrutando incluso de los frutos, o sea, lo pueden rentar. La protección legal en arrendamiento tienen alcances personales y el usufructo son acciones reales. Recuerden, reitero, se inscribe en el registro público. El alcance, el arrendamiento es de uso limitado y el usufructo, uso y disfrute amplio, incluyendo los frutos. O sea, alguien que tiene el usufructo de un bien inmueble lo puede rentar. Bienes susceptibles al arrendamiento, estamos hablando de inmuebles, vehículos, incluso tierras. ¿Sabían que las tierras ejidales y comunales se pueden rentar? Esta es una herencia de Carlos Salinas de Gortari que modificó el artículo 27 constitucional y entonces los inmuebles que son propiedad ejidal se pueden rentar, no los pueden dar en arrendamiento, ¿sí? Y cualquier oficinas, comercios se pueden tener susceptibles al arrendamiento. Aquí vemos una sistemática jurídica de lo que es el arrendamiento. Habla de una autonomía de la voluntad, debe haber un acuerdo específico de las partes. Hay una parte que son los principios generales del derecho, que trae fundamentos jurídicos aplicables, vienen normas supletorias, disposiciones que integran el contrato. O sea, podemos manejar un contrato de arrendamiento y entran normas supletorias que lo van a complementar y se regula normalmente por el Código Civil Federal y códigos locales, que es un marco normativo básico. ¿Qué sería complementario el Código Civil? En el caso es el Código Civil, entonces en forma supletoria puede ser el Código de Procedimientos Civiles. Si es local en los estados y si es federal, el Código de Procedimientos Civiles Federal. Aquí les aviso de un cambio de una vez que lo vamos a ver más adelante, porque entra el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que regulan ya el arrendamiento. Ya les había comentado que en la Ciudad de México ya está regulado, ya está en vigor. Y en todos los estados, el último día para que inicie su vigencia es el 1 de abril del año 2027. Esto quiere decir que el próximo año en todos los estados de la República van a andar como locos implantándolo porque no tienen opción. Entonces desaparecen los códigos de procedimientos civiles de todos los estados y entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué trae de ventajas este código nacional? Que regula perfectamente la mediación, que regula el arbitraje y regula la celebración más que nada regula la aceptación de las pruebas electrónicas. Entonces, aunque el Código Civil de un estado no regule la celebración de contratos de arrendamiento a distancia, o sea, vía electrónica, en forma digital, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles sí reconoce los acuerdos celebrados vía electrónica y que se establecen como prueba plena. Entonces, ya los contratos de arrendamiento electrónicos van a ser el estándar a partir de el próximo año. O sea, tenemos que subirnos al barco, no tenemos opción. ¿Quién tiene capacidad para dar en arrendamiento? En primer lugar, los propietarios, porque tienen el derecho pleno al uso, disfrute y transmisión de la propiedad. Entonces, en este caso también pueden transmitir la posesión, los derechos de uso. ¿Quién más puede hacerlo? Los poseedores legítimos. O sea, si alguien tiene la posesión legítima de un inmueble, puede transmitir, o sea, lo puede rentar. Eso se tiene que declarar. Y también los representantes legales. O sea, ustedes, ¿de qué forma ustedes podrían firmar un contrato de arrendamiento?
Con un poder, ¿no? Para actos de administración. Si en el contrato de intermediación de intermediación se celebra en el formato que les compartimos, donde estamos hablando que es un contrato de comisión mercantil, el contrato de comisión mercantil, de acuerdo al Código de Comercio, ese contrato de comisión mercantil por sí mismo es un mandato. Y si en el contrato se pone que el intermediario puede celebrar los contratos de arrendamiento, ya tienen facultades, porque están actuando en representación del propietario. ¿Cuándo conviene esto? Incluso para protegerlo en la cuestión de extinción de dominio, porque al propietario ya no lo van a tocar, pero quien asume las obligaciones son ustedes. Y para asumir esas obligaciones es importante que se cobre una cantidad adecuada para asumir el riesgo, ¿sí? Capacidad para recibir el arrendamiento. Y aquí hay una presunción de capacidad. La ley presume capacidad en personas mayores de edad para ser arrendatarias, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, no podemos rentarle nada a un menor de edad. Si tiene menos de 18 años, no podemos rentarle nada porque no tiene capacidad jurídica. Pero podemos rentárselos también personas que legalmente tengan una restricción. Por ejemplo, ¿sabían que las personas con síndrome de Down, la ley les impide casarse? La ley maneja que no tienen capacidad jurídica para casarse. Si no tienen capacidad jurídica para casarse, también no tendrían capacidad jurídica para firmar un contrato de arrendamiento, excepto que estén representados por otra persona mayor de edad que tenga capacidad jurídica para celebrar el contrato. Pero incluso ya en litigio, esta capacidad puede ser impugnada judicialmente si se acredita que el arrendatario carece de facultades legales. Se puede pelear, y no nada más el arrendatario, lo puede manejar el arrendador, y más cuando hay problemas con los hijos, con los herederos, que ya no quieren que el papá disponga de los bienes. Si es una persona ya de cierta edad, los hijos ya se sienten dueños de las propiedades y le quieren quitar a los papás la capacidad de disponer de los bienes, no nada más de rentarlos, no nada más de venderlos, sino también de rentarlos. O sea, en principio todos tenemos capacidad legal siempre y cuando seamos mayores de edad, pero luego hay unas cuestiones, que inclusive podemos encontrar lagunas. Si ya, por ejemplo, hay principios de Alzheimer, se pueden hacer peritajes y demostrar que la persona al momento de firmar el contrato de arrendamiento ya no tenía capacidades legales. Les comentábamos aquí del caso de un negocio para los que sean de la zona Rosario, Amelia, que son de Chiapas. En Comitán les comentaba que hay uno de los comercios más grandes que son Almacenes San Luis. Allí estaban los dueños, era una pareja de personas del mismo sexo, dos hombres, que lógicamente no tenían niños. Entonces ellos lo que hicieron es celebrar un contrato, un legado donde establecían que ante el notario público pusieron, en caso de que yo fallezca, mi testamento indica
que todos mis bienes se los va a quedar mi pareja. No decía pareja, sino se lo va a quedar Pedro Pérez. Y Pedro Pérez hizo lo mismo. O sea, es un testamento cruzado. Pedro Pérez firmó al mismo tiempo dos testamentos separados. Y Pedro Pérez puso ahí, en caso de que yo fallezca, el 100% de mis bienes se los vamos a entregar a Juan, se los van a entregar a Juan López. ¿Qué pasa ahí? Que Pedro fallece primero. Entonces, legalmente, de acuerdo al testamento, si Pedro falleció, Juan era el heredero, porque se murió una semana después. Entonces, de acuerdo al testamento cruzado, esa era la forma que habían pactado. Pero los herederos de Juan, de Pedro, impugnan el testamento porque dicen, al momento que se muere Pedro y hereda Juan, Juan ya estaba intubado por el COVID. Por lo tanto, en ese momento ya no tenía capacidad jurídica para heredar. La perdió. Entonces ya no funciona el testamento cruzado y estamos ante un panorama equivalente a, que no existe testamento. Entonces están peleando para un juicio sucesorio intestamentario. El problema es que no se ponen de acuerdo. Hay muchísimo dinero, muchísimos bienes, muchísimas hectáreas en juego. Y todo por la pérdida de la capacidad. No podía heredar la otra parte porque ya no tenía las facultades para poder decidir y por lo tanto ya no podía heredar. Y en eso está el pleito. En la forma del contrato, escritura y registro. El acuerdo verbal es válido en ciertos casos, pero con limitaciones probatorias. El contrato escrito es exigido por la ley para inmuebles urbanos y contratos mayores a 1 año. En muchos estados se requiere el registro oficial de los contratos de arrendamiento. Incluso al momento de que tengo obligación de celebrar un contrato de arrendamiento e inscribirlo, la falta del registro podría ser una causal de que no proceda mi demanda, o que me pongan una multa por no haberlo registrado. Doctor, una pregunta. Sí, Ese registro que usted dice es registrarlo en el registro público de la propiedad, ¿verdad? no. Hay entidades como la Ciudad de México que ya tienen un ente específico para registrar los contratos de arrendamiento. En Chiapas no hay. Ok, otra pregunta, doctor. ¿Qué beneficios o usted aconseja que se ratifiquen firmas para un contrato de arrendamiento? Tengo clientas que me dicen, hagamos un contrato, pero ante notario, me dicen, ¿no? Entonces, ¿ahí qué les deberíamos de contestar? Que sí, que adelante, que es excelente. Nada más que esté bien redactado el contrato para que proteja a ambas partes. Recuerden que cuando un contrato privado se firma, se ratifica en contenido y firma ante notario público, estamos hablando que se convierte en un documento público. Y comentábamos también, que lo vamos a ver en la próxima clase, que por ejemplo en el estado de Nuevo León, cuando un contrato de arrendamiento está celebrado ante notario público, hace las veces de un título ejecutivo mercantil. O sea, trae aparejado el embargo. Si estoy en Nuevo León, tengo mi contrato ratificado ante notario público. Cuando yo presento la demanda porque quiero cancelar el contrato por el incumplimiento del arrendatario porque no me pagó las rentas, entonces solicito el desalojo del inquilino, solicito que me pague las rentas vencidas y solicito que el día que se le notificó, ese día se le embarguen bienes suficientes para garantizar el adeudo. Todo eso gracias a que lo ratifiqué ante notario público. Aquí el problema, Amelia, son los costos, que muchos no los quieren pagar. ¿Es muy caro? Van desde 3 a 5 mil pesos dependiendo. Ok. Por ejemplo, acabo de ir
en este viaje que hice a la Ciudad de México, me firmaron unos poderes con los clientes que tengo que les llevo sus asuntos legales. Entonces me dicen, ya para no estarte, para que no me estés molestando, que vaya a los juzgados, que vaya a todos lados, te voy a dar poderes, inclusive me dieron poderes especiales para actos de dominio. ¿Sabías, Laura, que hay un registro nacional de poderes? Eso ya, de acuerdo a la legislación de la Ciudad de México, y va a permear a todos lados, como yo ya tenía varios años que no iba a hacer operaciones ante notario, me tuve que esperar porque me dijeron, te esperas 1 hora y media, se firman los poderes, se otorgan, se firman, pero tienes que esperarte porque no te los puedo dar si no está inscrito en el registro nacional de poderes. Entonces, el poder que me dieron, aquí lo tengo a la mano, te los voy a enseñar. No sé si se alcanza a ver a la cámara. Este es el poder que me dieron. ¿Se ve? No se ve. Bueno, ahí está el poder. Lo importante es que este poder tiene que, como si fuera Amelia, el registro público de la propiedad. Es exactamente lo mismo, pero es un registro nacional de poderes. Entonces, mi poder ya está. Estos poderes que me dieron, que incluso tienen actos de dominio, ya están inscritos en ese registro nacional. Este poder inscrito en la Ciudad de México, y yo bueno, para el cliente coticé al menos con 10 notarías, y las notarías te cobran hasta 8 y 10 mil pesos, justificando o argumentando el pago al registro. Pero esta notaría en específico con la que se hizo fue la que me cobró más barato, y ese poder me costó, le costó al cliente 4,000 pesos. Él se puso feliz porque le ahorré 4,000. ¿Qué Entonces, notaría fue, doctor? te digo cuál fue. Es la 224. Está en San 220. Fernando, en Tlalpan. Ah, ya sé cuál es. Gracias. Es de Notaría Pública 224, licenciado Jesús Torres Gómez. Es una casa enorme, tiene bastante estacionamiento, está cerca de Perisur, sobre San Sí, Fernando. muy Entonces, bonita. fue muy rápido, me atendieron muy bien, y no les pregunté de otras operaciones, pero al menos en poderes no me cobraron tan caro. Doctor, en la Sí, Ciudad de México hay una plataforma de registro digital de contratos de renta y sí, lo gestiona el gobierno. así es. Tienes razón. De hecho, es parte de lo que vamos a ver adelante, esa modificación y sus particularidades. Seguimos. El arrendador, definición y perfil. El propietario es el titular del derecho de propiedad sobre el bien arrendado. Perdón, doctor, Sí, otra vez Rosario, yo manejé un poder y fue registrado en el Registro Nacional de Poderes. Tenía una leyenda y tenía una serie de números como un código QR porque tenía como que si fuera una factura y tenía una serie numérica. La dueña, como estaba enferma, estaba muy enferma, no podía viajar a la ciudad de Tuxtla por el cambio de clima y el cambio de altura, le dio poder a su hermana sí estaba en Tuxtla. Firmé la escritura el año pasado, si no mal recuerdo, en diciembre. Así como usted tiene el poder en verdecito, me acuerdo que así lo tuvimos, y fue un tema ahí porque la notaría de aquí de Chiapas no me quería aceptar el poder por el asunto de la firma de la escritura. Al final de cuentas, sí llegamos a un acuerdo y sí se firmó la escritura con la notaría 177. Entonces, si yo tengo sí experiencia con el asunto del registro de los poderes,
a nivel nacional y la verdad es que sí, sí es muy metódico el asunto de que sí Infonavit verifica que el poder esté registrado enviando un correo electrónico de parte del área jurídica a la notaría y la notaría le tiene que responder que sí está registrado, que el notario lo hizo y está vigente. Es una Así es. cuestión, siento yo que está bien cuidada por parte del Infonavit. Adelante. Bueno, aquí estamos hablando ya, gracias. Entonces habla del apoderado legal o poseedor legítimo que tiene derecho a rentar la propiedad. ¿Tiene los derechos del arrendador? ¿A qué tiene derechos el arrendador? Número uno, a recibir la renta acordada en tiempo y forma. Conservar la propiedad, no está transmitiendo el bien, sino nada más su uso. Tiene derecho a recuperar la posesión cuando se te concluye el contrato y también a realizar acciones legales en caso de incumplimiento. Esos son los derechos del arrendador, básicamente. ¿Están de acuerdo? Aquí estamos hablando de obligaciones de enajenar. O sea, va a transmitir, va a vender el uso temporal, o sea, nada más por un periodo de tiempo. Inclusive la palabra enajenar no me gusta mucho, pero así lo maneja la jurisprudencia. Y este tipo de formato de presentación estamos manejando mucho la parte de, 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 de nuestra máxima autoridad y por eso vienen de esta forma de que está planteado. Entonces aquí se tiene que manejar, entregar el bien, proporcionar, o sea, es una obligación del arrendador entregar el bien, proporcionar el acceso en tiempo y forma. Tiene que garantizar que el arrendatario va a tener un uso pacífico, que no lo moleste nadie. Tiene que mantener en buenas condiciones el bien inmueble en forma adecuada para su uso y tiene que respetar el contrato. El dueño del inmueble tiene que cumplir con los términos pactados en el contrato. O sea, estos serían los derechos del arrendatario. Entonces, lo más importante es entregar el bien, que la persona lo use en forma pacífica, que si trae vicios ocultos, que si trae desperfectos o lo que sea, repararlos para que lo pueda usar y respetar el contrato de arrendamiento. Porque es muy común que digan, tienes un contrato de un año y a los 3 meses dicen, pero ¿sabes qué? Es que mi hijo embarazó a la novia y necesito dónde meterlo, si es que vete porque se lo voy a dejar a mi hijo. Es muy común ese tipo de cosas. Y aquí hablamos de la obligación de conservar el bien. El arrendador debe de responsabilizarse por las reparaciones estructurales. O sea, las reparaciones mayores, la estructura, que se está filtrando el agua desde el inicio, todo ese tipo de cosas. Y en lo que es el arrendatario, se hace responsable por el uso ordinario. O sea, si se le funde un foco, allí no entra el arrendador. El arrendatario se le fundió el foco por el uso que tenía, entonces va y lo compra y lo pone. Ahí no se lo puede pedir al arrendador, es obligación del arrendatario. Son cuestiones menores que van saliendo por el uso y disfrute del inmueble. Pero las reparaciones estructurales, por ejemplo, una barda que se esté cayendo o que haya problemas en la losa o algo estructural, le corresponde al arrendador. Aquí también es muy común que hay problemas con las mejoras necesarias. Las mejoras necesarias se definen como las que son indispensables para el uso del inmueble. Por ejemplo, fugas de agua. Si está fugando el agua, se tiene que reparar a fuerzas. Si hay problemas eléctricos, que haya corto. Hay muchas casas que son antiguas donde ya la instalación eléctrica no funciona. Daños estructurales, eliminación de cuestiones insalubres,
También hay lugares donde hay problemas con las tuberías, con el desagüe, con el drenaje. Y también vienes obligaciones de reembolso. Y aquí el arrendador debe pagar al arrendatario por mejoras necesarias y urgentes, como son las que proceden, como si hay una fuga de agua, pues la otra persona la va a mandar reparar, aunque no esté el arrendador, incluso sin consentimiento previo. Una fuga de gas, no puede el arrendatario esperar que llegue el arrendador o que mande un plomero, tiene que arreglarlo de inmediato. Pero su costo y su reembolso debe ser también proporcional y razonable, y también puede compensarse con rentas futuras. ¿Dudas ahí? No. Sí, 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 yo sí. Sí, dime. Bueno, ahí dice que puede compensarse con rentas futuras. Sí lo dice en la ley eso, o sea, un ejemplo como lo que usted decía de gas o algo, o Aquí lo que conviene es meterlos en los contratos de arrendamiento ok, y poner ahí cuáles son estas, para cuáles. Sí, aquí ok, yo, aquí yo en los contratos de arrendamiento lo que hago es poner las reparaciones autorizadas. ajá, Solamente que sea algo urgente, como el gas, que hay una fuga en la noche, pues no va a esperar a que yo se lo autorice. Va y lo hace por claro, urgencia. Pero todo lo sí, demás que le voy a cambiar los colores a la cocina o que voy a cambiar el boiler, pues cuidado, primero tengo que autorizártelo porque vas y compras el último modelo, el más caro, y no te lo voy a reembolsar ni te voy a permitir que lo hagas de rentas futuras. Entonces esto se tiene que regular en el contrato. sí, claro, sí, sí, sí. Ok, ¿Sí? gracias. Por nada. ¿Qué es lo que no debe hacer el arrendador? Y recuerden que estamos hablando de derechos y obligaciones de ambas partes. Número uno es no perturbar el uso. Abstenerse de actos que limiten el goce pacífico del bien arrendado. Hay algunos arrendadores que le prohíben a los inquilinos hacer fiestas en su propiedad, aunque sea una casa sola y aunque los vecinos no protesten. Pero dicen es que mi casa siempre ha sido una casa pacífica, entonces te prohíbo hacer fiestas. O de alguna forma alterar el uso. También aquí, incluso en Tuxtla, hay quejas de que llega el dueño de la casa y además si tiene duplicado de la llave y no permite cambiar la chapa, llega y se mete para ver cómo está todo, pero sin pedir permiso. Entonces ahí está perturbando el uso. Ahí después dices no ingresar sin autorización. Tiene que respetar la privacidad y su posesión temporal. No puede cambiar las cerraduras. ¿Qué pasa si cambia las cerraduras de un inmueble? ¿Qué delito se está cometiendo ahí? Nada más por el puro cambiar las cerraduras. Despojo. Gracias, exactamente. Es un delito. Tampoco puede cortar los servicios de que no me has pagado la renta y llego, te corto el cable, te corto la energía eléctrica, te corto el gas. No puede. Hay una máxima de la ley, incluso en la Constitución, que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Esto sería el equivalente. Tú no puedes llegar y cortar los servicios porque te vas a meter en problemas legales y ya hay arrendadores propietarios que se enojan y es lo que quieren. No sé si les haya pasado con alguno, pero no, se puede hacer, pero no se debe hacer. Porque si el inquilino se pone abusado, se va por la vía penal. Obligaciones de hacer adicionales. Además de recibir el bien y conservarlo en buen estado, el arrendatario debe cumplir con obligaciones complementarias que facilitan la relación contractual. Entre estas, permitir inspecciones razonables del inmueble. ¿Qué opinan de esa parte? ¿Para qué sería bueno poner en los contratos que el arrendador o su representante queda facultado
para realizar inspecciones razonables del inmueble, periódicas razonables. ¿Para qué les podría servir? Tal vez para evitar que haya delincuencia organizada en algún lado, ¿no? Prevenir extinción de dominio. Esa es una. Gracias, Laura. Es básica. La otra, para ver las condiciones del inmueble, que no haya daños al inmueble, que si tiene jardines se mantengan en buen estado, que la pintura, todo lo que tiene la propiedad se mantenga en buen estado. O sea, no esperar hasta Doc- que desocupe y nos demos cuenta que ya haya daños en el inmueble. Si alguien iba a preguntar. do- sí, doctor, también se puede prevenir el asunto de que no se esté utilizando el inmueble para otro uso, como es el de casa habitación porque se rentó, se firmó el contrato. Exactamente, el cambio de uso de autorizado. Excelente también para eso es. Entonces, en todos los contratos de arrendamiento debemos poner esa cláusula, que se permitan inspecciones al inmueble. Okay. ¿Aconseja poner siempre, doctor? Siempre, yo sugiero que siempre se debe de poner. En los contratos que nosotros manejamos, lo que ponemos es que nosotros vamos a hacer una inspección preventiva del inmueble para cuestión de Esa desperfectos. parte no me la sabe. Una inspección de mantenimiento preventivo. Es un servicio que da el arrendador para que vaya un técnico y revise la instalación de gas y revise la instalación eléctrica. ¿Qué necesitas para eso? Que llegue vas a Steren o vas a una de esas tiendas y te compras un multímetro. Ese multímetro te va a decir cuánto es la calidad o la potencia que tienen los contactos eléctricos. Entonces, con ese multímetro, imagínate, vas a una persona que se ponga un overol y un casco y va con su multímetro y lo mete en los contactos y va verificando el voltaje. ¿Cuánto te puede costar eso, Amelia? Que ahí le digas a alguien de tu confianza, que ya sé quién, pero no digo cuál, no digo su nombre, pero le dices que vaya y que se disfrace de técnico, que se ponga su overol y que se meta a las casas a verificar el voltaje, a verificar el boiler, que esté funcionando el piloto. O sea, cosas muy sencillas que se ven a simple vista y estás dando un servicio plus. ¿Por qué? Porque es una inspección de mantenimiento preventivo, que es un beneficio para el inquilino, que se escucha todavía mejor a que le pongas ahí que vas a realizar inspecciones periódicas. Porque si pones en el contrato que vas a realizar inspecciones periódicas, muchos inquilinos no les va a gustar. Pero si le pones ahí que el arrendador se obliga a realizar inspecciones periódicas, el mantenimiento, visitas de mantenimiento preventivo, eso les va a gustar. Al arrendatario que quiera vivir o tener su negocio funcionando, porque no quiere que haya desperfectos, ¿o no? Es más sencillo por esa vía, que es lo que nosotros le ponemos. Derechos del arrendador frente al incumplimiento. Primero tenemos que identificar el incumplimiento, que es falta de pago o como comentaba Rosario, un uso indebido del inmueble o un subarrendamiento no autorizado, que eso lo hacemos con las visitas que estamos manejando ahorita. El uso indebido y el subarrendamiento no autorizado. ¿Qué podemos hacer después de que identificamos el incumplimiento? Una exigencia de cumplimiento. Paga la renta o sácame a esa persona. Lo vamos a ver adelante. Pero ¿saben qué es un roomie? Diles por ahí, Laura, ¿qué es? Es cuando dos personas viven juntas y entre las dos pagan la renta y los servicios, pero solo uno es titular del contrato, normalmente. Sí, o sea, a una persona ustedes le rentan el inmueble
Y si este inmueble, por ejemplo, tiene 3 habitaciones, no le avisa al dueño y mete allí a una persona para que vive en otra recámara y le cobra una parte. Vamos a suponer que es una casa que se renta en 10,000 pesos, pero tiene 3 recámaras. Entonces la que rentó se queda con una recámara y las otras 2 renta cada una en 5,000 pesos. Entonces en lugar de gastar, tiene un ingreso. ¿Por qué? Porque recibe 10,000 más lo que correspondería a su parte, o sea, ya está viviendo gratis. El problema para el arrendador, ¿cuál sería con estos roomies? Porque esos ni siquiera contrato de subarrendamiento tienen, ¿eh? Es contrato de que ve y métete aquí, me vas a pagar, me das un mes de depósito y va a ser 5,000 pesos cada mes y se acabó. Con los roomies normalmente no se firman contratos de subarriendo. Entonces, el dueño del inmueble no es fácil que pueda justificar que está subarrendando el cliente. ¿Cuál es el problema de ese tipo de operaciones de los roomies para el arrendador, para el dueño del inmueble? ¿Cuál es el riesgo? Desalojarlos, ¿no? No tiene un contrato con ellos. Así es. Es más, se va el arrendatario y deja en posesión a los otros y sácalos. Entonces, todo eso vamos viendo cuando se hacen esas visitas. ¿Por qué? Es Porque no. justo eso, Sí, perdón, es justo eso, te arriesgas a que los roomies tengan efectivamente otro uso del inmueble, no sé, algún almacenamiento de bebidas alcohólicas adulteradas, droga, productos que no están registrados que son pirata. Entonces, como no calificaron al cliente, porque el cliente que contrata, el inquilino que contrata, si fue calificado, si tuvo la investigación, si se verificó su buró de crédito, todo pasó. Pero los roomies tienes la desventaja que como no los conoces, no sabes ni siquiera que viven ahí, pueden tener ese uso de la propiedad. Estás arriesgando mucho. así es. Entonces, vamos a exigir el cumplimiento del contrato. También tiene derecho el arrendador a la rescisión del contrato, o sea, la terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave. Y por lo mismo, tengo derecho como arrendador a demandar el desalojo para recuperar la propiedad. Doctor, yo ahí tengo una duda. A lo mejor le va a sonar la pregunta muy infantil, pero yo renté hace como 4 meses con una póliza y todo, salió todo muy bien la investigación a un chico solo, un loft, pues sí cumplió con todo este chico y todo. Solo que le quedé de llevarle una mesita y no sé qué. Bueno, el chiste que se la llevé y me abrieron la puerta a otras personas. Entonces, pues sí, estoy como un poquito preocupada que, pues no sé, le dejamos la renta muy barata y tengo la preocupación de que él esté rentando un poquito más alto. Entonces, no sé, sinceramente no sé qué hacer. En el contrato, pues no se especificó que pues nosotros como administradores íbamos a ir pues a revisar el departamento cada tanto tiempo, pero tengo esa inquietud, doctor. ¿Cómo puedo detectarlo? Aquí con los vecinos, tú puedes preguntar a los vecinos. No, no es una unidad, ¿verdad? Debe ser un departamento o casa sola. Porque si es una unidad, es más fácil porque preguntas a la vigilancia. Oye, ¿y a tal departamento cuántos viven, cada cuándo entran, qué hacen o algo así? Y si no, a los vecinos. Ok, Los me vecinos doy a van, la tarea de investigación. y ahí tenemos que ser como Sí. investigadores privados. Ah, sí, sí, sí. Tenemos que cuidar nuestros derechos, pero también los de nuestros clientes. Entonces aquí es el equivalente a una administración del inmueble. O sea, no es la renta y ya y cumplió con todo y se acabó. Es que una persona puede pasar todos los filtros, pero ya después puede haber cambios.
Exacto. Ok. Hay otro detalle, no nada más el subarrendamiento con los roomies. Una persona que tiene una recámara extra la puede rentar por Airbnb Ujú. y metes ahí a alguien y sácalo. Ok. Vamos a ver más adelante la parte paternalista del arrendamiento. En arrendamiento estamos a nivel legal en el equivalente al derecho laboral. En el derecho laboral el patrón siempre es el desgraciado y aquí el rico dueño del inmueble es el desgraciado, que se aprovecha de la persona que necesita un lugarcito donde vivir. Y eso vamos a ver más adelante. Aquí están los derechos del arrendatario. En primer lugar, es uso pacífico, derecho a utilizar el bien sin perturbaciones, respeto a condiciones, que es mantener los términos pactados en el contrato, reducción de renta en caso de afectación al uso convenido. ¿Cuándo hay reducción de renta? Cuando haya daños, vicios ocultos o algo que altere las cosas. O sea, te renté en tal cantidad, pero resulta que ahorita que ya estoy ocupando, se filtra el agua, hay que hacer algo, entonces, pues necesito que me reduzcas la renta y se puede hacer, pero siempre y cuando se acuerde. Hay un acuerdo de las partes. Exigir reparaciones para que esté en buenas condiciones de funcionamiento. Y ya también aquí hay una preferencia. Si se va a renovar, no sé cómo te fue, Laura, pero con las modificaciones que hubo en la Ciudad de México, hubo muchos arrendadores que le avisaron a sus inquilinos que no le iban a renovar, argumentando el uso para familiares. ¿Sabes qué? Que te aviso que no te voy a renovar el contrato de arrendamiento porque mi primo, mi tío, mi hijo, mi ahijado, quien sea, lo necesita, entonces, no te lo voy a renovar porque se lo doy a mi familiar y pues la familia es primero. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México hubo una modificación de ley que la vamos a ver más adelante, donde establecen que los inmuebles destinados a casa habitación no pueden aumentarse más allá de la inflación. Eso ya está en la Ciudad de México. Así es. Nosotros lo que hemos tenido más bien es que ya más propietarios están pagando impuestos, precisamente por las modificaciones también al Código Fiscal de la Ciudad de México respecto al arrendamiento. Sí, desafortunadamente tenemos que cumplir con todo y sale más barato cumplir, porque el hecho de no dar recibos de arrendamiento, vamos a ver más adelante, nos mete en más complicaciones. Así es. Todas las notas de abajo no las vemos porque, te digo, son 90 diapositivas, no nos va a dar tiempo, vamos a llegar a la mitad, donde estaba lo que habíamos comentado. Aquí hablaba de la parte de reducción del precio de arrendamiento. ¿Por qué se puede reducir? Por deterioro o impedimento de algo. Me rentaste una casa completa, pero resulta que la parte de la bodega no la puedo usar porque ahí tienes metidas cosas y no las has sacado. Yo no las puedo sacar como inquilino porque puedes argumentar que ahí tenía las joyas de la corona y ya te las robé. Entonces no puedo despojarte de eso. Entonces necesito que o me desocupas esa bodega o esa parte del inmueble o me bajes el monto de la renta, porque no me estás permitiendo que yo tenga un uso completo del inmueble que renté. Pero esta situación se la tengo que notificar al arrendador y tengo que solicitarle la reducción y por cuál es la causa. Y debe haber un acuerdo para que proceda esa parte de reducción. Aquí he tenido casos incluso en Chiapas donde nos dicen, es que yo renté mi casa en mayo y la casa muy bonita y todo, pero cuando empezaron las lluvias de junio, la sala nunca la pude usar porque se filtra el agua.
Entonces, ¿qué está pasando? Que yo no puedo, pues no puedo disfrutar del uso del inmueble en las condiciones, o tienes vicios ocultos, entonces ahí se altera el consentimiento. Exoneración del pago, las reparaciones. Cuando hay reparaciones mayores, eh, por ejemplo, a nivel estructural que impiden el uso del inmueble, pues se pacta ahí de que durante el tiempo que estén esas reparaciones, que yo no voy a usar completamente el inmueble, pues no te voy a pagar la renta, porque no lo puedo usar en parte o en forma total. Entonces se puede hacer una suspensión del pago de las rentas en forma temporal o pagar menos si estoy usando una parte, y todo eso debe estar pactado en los contratos. Todo lo que estamos mencionando debe de ir plasmado en los contratos para evitar problemas. Les recuerdo, todo esto se las vamos a mandar. Que no tiene caso que les mandemos hoy porque tendría nada más la mitad. Vamos en la diapositiva 35, tiene 90, entonces aquí vamos a llegar a la mitad, por lo menos a 45. Exoneración del pago normalmente es por mejoras necesarias no atendidas, que es la parte más oscura. ¿Sí? El siguiente color un poquito más claro es por mejoras útiles autorizados. Entonces, de acuerdo a estadísticas, el verdecito este es por mejoras voluntarias no autorizadas que podrían reembolsarse. No se reembolsa siempre porque no fueron autorizadas. Y por último, lo más pequeñito es mejoras de lujo que no deben reembolsarse. O sea, la señora dice es que esta estufa vieja no me gusta y quítala y me pones una, una estufa de inducción y es lo que quiero utilizar. ¿Hay alguien que sepa qué es una estufa de inducción? Sí, Sí, Haga- de las Sí, esas que son como magnéticas. Exactamente. ¿Cuál te gusta, cuál les gusta más, las de gas o las de inducción? las de gas. a mí las Las de de gas. Pero imagínese alguien que meta una inducción de gas o alguna plancha diferente o algo así o algo de lujo, pues esas mejoras no tienen por qué reembolsarse porque no fueron autorizadas y son de lujo, ¿sí? Esto es lo que comentábamos al inicio, el derecho del tanto, el derecho de preferencia del arrendatario. Cuando se va a vender una propiedad, el dueño del inmueble tiene que notificar la venta, tiene que notificarla al arrendatario la intención de vender. Y el arrendatario tiene un plazo para ejercer, o sea, un periodo legal para manifestar su interés en comprar el inmueble, o sea, el derecho del tanto. La otra parte que regula esto es que debe haber igualdad de condiciones. El precio que se le da al arrendatario debe ser por lo menos igual que lo que se esté ofreciendo a terceros. No puede ser mayor, si es menor, mejor, pero debe haber igualdad de condiciones. Y formalización, celebración del contrato de compraventa si se ejerce el derecho del tanto. Que aquí, ¿qué pasa si un contrato de arrendamiento ya lo vamos a ver más adelante? El arrendatario ahora se convierte en dueño. Vamos a ver qué pasa más adelante. Obligaciones del arrendatario, número 1, pago puntual. Cubrir la renta en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado. Es el número 1. Tiene que hacer un uso adecuado del inmueble como conforme a lo pactado, no puede dedicarlo a otra cosa. Tiene que conservar el bien, tiene que tenerlo en buen estado durante el contrato. Y al concluir el arrendamiento tiene que devolverlo. Son las obligaciones básicas del arrendatario. Recuerda, estamos viendo los derechos y obligaciones de ambos. Pero también hay una obligación de conservar el bien. Un cuidado diligente aquí. Tengan cuidado en esta parte, dice, el arrendatario debe actuar como un buen padre de familia.
concepto jurídico que implica diligencia y cuidado razonable en la conservación de bien. O sea, debe de cuidarlo como si fuera el dueño, o más que como si fuera el dueño, como un buen padre de familia. Tiene que darle mantenimiento ordinario, cotidiano, para prevenir deterioros. Limpiarlo, asearlo, pintar donde vea que se está deteriorando, o sea, mantenerlo bien. Hay exenciones, no responde por deterioros naturales derivados del uso ordinario. Caso fortuito o fuerza mayor que afecten el bien arrendado. Por ejemplo, un terremoto y se fractura una pared, pues no le corresponde al arrendatario, le corresponde al arrendador. Obligación de usar conforme a su destino, uso pactado, respetar el destino acordado en el contrato. Naturaleza del bien, utilizar según características y finalidad del inmueble. Si me lo rentaron la casa habitación, no lo puedo poner como salón de baile. Lo mismo que dice abajo, prohibición de usos distintos. Evitar actividades no autorizadas o ilícitas. Restitución del bien. Al concluir el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene la obligación legal de devolver el bien en el estado en que lo recibió ahí cuidado. Es obligación devolverlo en el estado que lo recibió, por eso es el mantenimiento preventivo. Doctor, tengo una duda. Sí, Respecto al punto anterior, que debe de ser utilizado para el fin que se establece en el contrato, por ejemplo, casa habitación, ¿qué pasa cuando se tiene este trabajo de home office y, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Y las consultas psicológicas, pues como ya está trabajando por ciertos periodos en home office, las consultas se dan ahí en el lugar que están arrendando. ¿Aplicaría que se le está dando un uso diferente o por ser esta modalidad de home office no pasa nada? ahí no debería pasar nada. Más que nada, esto está indicando que no empiece a recibir a sus pacientes ahí. O sea, que no vayan los pacientes al lugar. Ah, ok, que no tengan acceso, ok. Ahí sí, porque te está afectando el inmueble, tan solo el que entren personas que no conoces. Ah, ok, doctor, gracias. Porque ahí ya lo está usando como consultorio. Ahí lo puedes demostrar. Pero en cambio, si está en su recámara, encerrado con su computadora, pues técnicamente no te está afectando porque la energía eléctrica que consume la paga. Es lo que te Ok. gusta. Y que nadie entra a tu propiedad más que él. Entonces, mientras Mm, sea home office, no te estaría técnicamente afectando. Lo malo es que empiece a recibir pacientes. Ahí sí te afectaría porque ya lo convirtió en un uso comercial. ok, gracias, doctor. Por nada. Restitución de bien, aquí ya hemos dicho que lo tiene que regresar en las condiciones que lo recibió y en la fecha pactada. Y si se obliga a devolver el bien, se le puede demandar vía judicial. Responsabilidad por daños. Daños imputables al arrendatario. Los causados por negligencia o descuido. O sea, si había una falla en la azotea por lo que sea y no lo reporta y se está filtrando el agua, aunque era algo que tenía que haber arreglado el arrendador de mandar a tapar o a impermeabilizar la azotea, pero él por descuido, por negligencia no lo reporta y se daña las paredes, aunque le correspondía repararlo al arrendador, como el arrendatario no lo reporta, entramos en negligencia, falta de cuidado y lo tendría que pagar el arrendatario. También, si de derivado del uso empiezan a poner clavos por todas las paredes para colocar sus marcos y cuando ya quitan los marcos, o es común también, empiezan a montar las pantallas de plasma o las pantallas planas por todos lados y tienen que meter taquetes de expansión y empiezan a agujerar las paredes
Incluso hemos tenido casos donde el papel tapiz, ahí hacen los hoyos y al momento que quitar las bases, arrancan el papel tapiz, todo eso lo tiene que pagar el arrendatario. Por su uso afectó. También tenemos casos de que ponen, por ejemplo, puertas de seguridad. Y cuando se van, arrancan la puerta y dejan los hoyos en las paredes, en los marcos. Todo eso lo tienen que reparar. Cualquier modificación igual. Tenemos casos de inmuebles, de casa habitación, incluso de oficinas, de casas para oficinas, y sin avisar, seccionan las casas. O sea, por ejemplo, si hay una sala grande, le meten cubículos de tabla roca. Y para poner la tabla roca, perforan el piso, porque tienen que perforar para poder fijar ahí el acero que soporta la tabla roca. Y perforan paredes y perforan todo. Y cuando se van, incluso dejan ahí todo lo que modificaron, lo dejan ahí. Entonces, el entrar, tirar, desmantelar eso, tiene un costo. Por eso tiene que dejarlo en las condiciones que lo recibió. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Tomar evidencia fotográfica de cómo estaba el inmueble y que se integran esas fotos al contrato como anexo. Entonces, así como está la foto, así me lo tienes que devolver. Y cualquier tipo de daños ocasionados por él, por el arrendatario, por sus familiares o sus visitantes. Todo es bajo su responsabilidad. Lo que no es imputable es el deterioro natural por el uso ordinario o algo fortuito, fuerza mayor, como les decíamos, la cuestión de un terremoto o provocados por terceros. Se metió un tercero y se metió al robar la casa y rompió las puertas, pues no es causa de él. O por daños que ya estaban antes de entrar y que él no se dio cuenta, son daños preexistentes. También hay obligaciones de asegurar el bien si se pacta en el contrato. El arrendador puede exigir dentro del clausulado del contrato, si así lo cree conveniente, puede exigir al arrendatario que contrate un seguro de daños que proteja contra incendios, contra terremotos y cosas de ese tipo. Pero es un pacto que puede establecerse en el contrato, falta que el arrendatario lo acepte. Pero ese tipo de pactos contractuales sí operan normalmente en inmuebles comerciales, porque van a utilizar tanques de gas, otras cosas, y que corre más riesgo. La cobertura de riesgo que he dicho, y la parte documentación, obligación de presentar pólizas vigentes al arrendador, todas estas pólizas de seguro. Ya vamos a terminar la primera fase de esto. Subarrendamiento y cesión de derechos. El arrendador original, o sea, el dueño del inmueble se considera arrendador original o titular del derecho de arrendamiento, es el que puede arrendar. El arrendatario principal es el que contrata directo con el arrendador y el subarrendatario recibe el uso bien del arrendamiento principal. Amalia y las demás sí han visto bueno, creo que todos los han visto. Todas las oficinas de networking que hay o de las rentas de oficinas virtuales, Sí, doctor. ¿cómo le están haciendo ellos para darle la vuelta al arrendador? Porque no tienen permiso de arrendamiento. ¿Cómo le dan la vuelta a la ley? ¿Cómo se les ocurre que le den la vuelta a la ley? Porque si yo llego y rento 200 metros cuadrados de oficinas y ya las fracciono en oficinas pequeñitas y le pongo sala de juntas y lo lleno de gente que esté allí trabajando, ¿cómo le daría la vuelta a la ley para que el dueño del inmueble no considere que estoy subarrendando y no me pueda demandar por el subarrendamiento y que le entregue la propiedad? ¿Cómo le podrían hacer ustedes?
Aquí deben de comportarse como abogados creativos. ¿Cómo le harían para darle la vuelta a su arrendamiento y a esta cesión de derechos? ¿Cómo se les ocurre? Como una sola empresa, no sé, un grupo empresarial. No, se los voy a poner más fácil. Es que yo no estoy subarrendando. Yo presto servicios de oficina virtual y de contestación telefónica y de domicilio comercial. Y mi contrato es de prestación de servicios. Y de recepción de documentos únicamente. Exactamente, y de llamadas y de todo eso. Y que le incluyo el uso de mi sala de juntas por 3 horas al mes. Entonces, legalmente, por 3 horas al mes, no se puede considerar un subarrendamiento, porque además llega, las usa y se acabó. Esa es darle una vuelta a la ley, no es subarrendamiento, es prestación de servicios. ¿Sí? Terminación de contrato de arrendamiento. Se termina el vencimiento del plazo. Hay un periodo natural, se vence y se terminó. O también puede terminarse antes si hay un mutuo acuerdo. Incluso en los contratos de arrendamiento han visto que si se termina antes de tiempo hay penalidad o no. Si quieres desocupar antes del año, me pagas los meses que te hacen falta o me pagas una penalidad de 2 o 3 meses de renta. También hay una terminación por rescisión por incumplimiento. No me pagas la renta o usaste el inmueble para otros fines, entonces quiero que finalice y para eso me voy a una demanda. Entra la parte, las causas legales que obligan a esto. Como conclusión, debe haber un equilibrio en la relación de arrendaticia. Debe haber una justicia contractual, un equilibrio entre derechos y obligaciones, debe haber una protección jurídica para ambas partes y debe de partir del principio de buena fe. Es lo que estamos manejando, que es lo que debe haber la parte rectora de todo esto. ¿Dudas hasta ahí? Ahora No, sí. doctor. ¿O fue mucha información o por qué estuvieron tan callados ahora? Es que sí es interesante, doctor. Digo, en mi caso yo no me dedico a arrendar ni a vender. Estoy tomando el curso porque precisamente me interesa ya cambiar de canal en mi vida y quiero dedicarme a esto, pero sí es mucha información. Muy interesante todo. Y si se dan, gracias. Y si se dan cuenta, mencionamos por lo que dice arriba, no mencionamos todo lo que viene abajo. Pero esto se los vamos a mandar para que ustedes lo lean, lo entiendan e incluso podemos crear una sesión entre semana para que no le quitemos los tiempos de sus clases, específicamente para dudas sobre todo esto. Sí, lo ideal es que hubiésemos terminado aquí las 90 diapositivas y ya la siguiente sesión ver directamente lo que es las garantías de arrendamiento. O sea, el contrato ya y cómo se garantiza. Porque ahí viene la parte práctica. Aquí todo es teórico, pero la parte práctica viene ahí para que ustedes tengan un formato eh, genérico de cuáles son los clausulados para proteger todo lo que hemos visto y cómo se protege ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, doctor, yo, Dulce Gutiérrez. Doctor, una pregunta. ¿Podría ser legal que al momento de rentar un inmueble, una casa, un departamento, se puedan poner cámaras, a lo mejor ya no en el patio, porque tal vez sí se invadiría un poquito la esfera de esta persona o la privacidad, pero tal vez en la calle, precisamente para verificar quién entra y quién sale, así como que muy sutil? ¿No sería problemático eso legalmente?
¿Cómo lo pondrías en el contrato de arrendamiento? Ahí se trata de creatividad. Mm, Tal vez pues sí, el uso de las cámaras para, no sé, mm, no sé, doctor, no se me viene ahorita a la mente mucho. Como hicimos, como hicimos con la parte de visitas. Voy a mandarte a alguien para que verifique que el gas funcione bien, que no haya fugas en el boiler, que el voltaje de la electricidad sea el correcto. ¿Qué te incluyo? Te incluyo monitoreo de seguridad a las 24 horas. Se incluyen las cámaras Exactamente. y hasta te puedo cobrar más caro. Ajá. Y bueno, eso es nada más para, pues sí, ayudarse uno a lo que decía la compañera, ¿no? Que a veces sí uno puede preguntar con los vecinos, pero pues sería un poquito mejor todavía tener algunas cámaras para verificar y comprobar que el uso no estén metiendo, porque, bueno, que no metan más gente, porque, por ejemplo, yo vivo aquí en el Estado de México, acá tienen su casa, y hay muchos, son diferentes, ¿no? Obviamente no son casas residenciales ni nada de eso, son casi como viviendas y las Ajá. rentan, pero hay mucho indocumentado y nos hemos percatado algunos vecinos que rentan una casa a una familia de indocumentados y resulta que ya meten a 20. O sea, pero son demasiados, están inundando esas casas y en realidad nada más es una la familia que paga, pero son demasiados los que se meten en un solo cuarto. Sí, puedes manejar eso como un servicio. Ok. Aquí se trata de convencerlos que es algo bueno para ellos, aunque sea más bueno para nosotros. Sí, claro, claro, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Es importante porque entre más participen, más avanzamos con todo esto, más se enriquece. Vamos a adelantar rápido, nada más para que se den una idea de las diapositivas, cómo vienen. Aquí vienen, por ejemplo. Esta es la segunda parte que les comentaba. Las naturalezas, terminación por nulidad, terminación por decisión judicial, pérdida del bien, expropiación, evicción, incumplimiento de pago de renta, deterioros, decisiones, inmuebles con defectos, mejoras realizadas, acción de desalojo, lo que decíamos de la Ciudad de México, el límite del incremento. Aquí viene la parte problemática. Producción pública de vivienda en arrendamiento asequible, que lo vamos a ver. Inclusive, si se dan cuenta, tenemos derecho comparado con España, con Argentina. Todo esto viene en la siguiente, y después seguiríamos con el contrato de arrendamiento y inmobiliario y sus garantías. ¿Dudas hasta ahí? No, doctor, ya de mi parte no, muchas gracias. ¿Ya desean descansar y nos seguimos en la próxima clase con esto? Sí, gracias, doctor. ¿Quieren que esta próxima clase la veamos de una vez esta semana o la vemos la siguiente, el próximo lunes? ¿Cómo andan de tiempo? Yo en lo personal sí tengo tiempo, doctor. También, doctor. Sí, lo que no quiero es que nos atrasemos. Sí. Entonces, si quieren, en esta misma semana vemos lo que falta de esta presentación y el lunes vemos ya la otra parte. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Vamos a proponérselo y si no Sí, doctor. lo ven grabado. Yo lo veo grabado, doctor. Sí, lo ven grabado y ya lo comentamos. Pues les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Si no tienen mayor dudas, pues estamos para servirles. Gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. buenas Que noches. descansen todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.